Muy buenas tardes, bendiciones hermanos. Les habla su hermana y servidora de Cristo, Elvira de Ramírez, del Ministerio Internacional Semillas de Fe, ubicado en Caracas, Venezuela. Bendecimos a nuestros pastores Harrison y Alicia de Wanda, a su familia y a todos nuestros hermanos en Cristo. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, muévete entre nosotros con tu presencia. Llévate toda confusión, toda distracción, todo aquello que pueda perturbar el entendimiento de tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales y todos nuestros sentidos para ser sensibles a tus palabras y a las enseñanzas que nos traes para hoy. Gracias por todas tus bondades que son manifiestas en nosotros cada día, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y por habernos hecho tus hijos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La Biblia habla de Cristo. Ella contiene el mensaje de salvación. Es por las Escrituras que nos encontramos con Dios y su Hijo Jesucristo. Llegamos a la fe y desarrollamos nuestra vida como hijos de Dios. La Biblia, además del valor sagrado que tiene para los creyentes, constituye uno de los tesoros más ricos de la literatura universal de todos los tiempos, y su importancia es insoslayable en todos los ámbitos de la cultura. Además, ha sido el libro fundacional de las culturas occidental y oriental, y su fuerza en la legislación, la ética y todas las ramas del arte ha dado un perfil común a nuestra cultura latinoamericana. ¿Qué es la Biblia? Se conoce como la Biblia a un conjunto de textos religiosos que sirven de sustento sagrado tanto a la religión judía, o sea, el Antiguo Testamento, como cristiana, Antiguo y Nuevo Testamentos. Se trata del libro más vendido de todos los tiempos, con 100 millones de copias anuales, traducido a 2.454 idiomas. Este libro es una colección en donde se recopilan los libros sagrados, las historias, doctrinas y tradiciones que sirven de guía para los cristianos basándose en la tradición judía y en el anuncio del Nuevo Testamento. La palabra proviene del idioma griego biblión, que tiene como significado rollo, libro o papiro, y de una expresión también griega cuyo significado es libros sagrados. ¿Y cuál es el origen de la Biblia? En cuanto al origen de la Biblia, según los historiadores, data entre el siglo X y el siglo VIII antes de Cristo, y fueron escritos a lo largo de 1000 años, entre los años 900 antes de Cristo y 100 después de Cristo. ¿Cuál es su historia? La Biblia en un principio era un conjunto de textos escritos en hebreo, griego y arameo que se unieron para formar lo que se conoce como el Tanaj y Septuaginta, o Antiguo Testamento. Luego se creó el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, un idioma que se usaba en todo el mundo en ese tiempo. El griego se convirtió en el idioma común del Imperio Romano en el siglo I. Y la razón por la que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y no en hebreo ni en arameo, fue porque el Evangelio tenía que expandirse en todo el mundo. La mayoría de los países cercanos a Israel usaban el griego después que Alejandro conquistara los países orientales. Estos textos fueron escritos a lo largo de 1600 años. La Iglesia primitiva fue la encargada de crear el canon de la Biblia y bajo el pontificado del Papa Dámaso I se tradujo al latín. Posteriormente fue confirmada durante el Concilio de Hipona en el año 393 y luego fue también ratificada en el Concilio III y IV de Cartago en los años 397 y 419 después de Cristo. Cuando se dio la Reforma Protestante, se reafirmó el canon bíblico por medio de una declaración en el Concilio de Trento. Esto tuvo lugar el día 8 de abril del año 1546. Muchos protestantes no aceptaron varias de las definiciones establecidas en el concilio.
El canon del Antiguo Testamento entró a regir durante la Septuaginta griega, en cuanto se hicieron varias traducciones y luego el cristianismo se encargó de añadir varios textos que pasarían a formar el Nuevo Testamento. Estructura de la Biblia. La Biblia tiene una estructura compuesta por 66 libros escritos por diferentes autores que no se conocían entre la mayor parte de ellos. Sin embargo, la Biblia tiene una línea de consistencia de la verdad que es sobrenatural y es el libro más antiguo según revelaciones científicas y arqueológicas. Estos libros se agrupan en dos partes fundamentales: 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y estos también tienen una estructura básica, la cual se menciona a continuación. Antiguo Testamento. En esta parte de la Biblia se encuentran 5 libros importantes que son: Pentateuco, un libro que se basa en los 5 libros que fueron escritos por Moisés. Es conocido con el nombre del libro de la ley de Moisés. La componen los 5 primeros libros que son el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En el Pentateuco se tratan temas relacionados con el origen del universo, con la expansión de las razas en el mundo, el origen del ser humano, muestra también la creación del hombre y la forma en que cayó por causa del pecado, y finalmente trata temas proféticos. Libros históricos. Estos son 12 libros que narran la historia desde que el pueblo de Dios llegó a la tierra prometida hasta el tiempo posterior del cautiverio babilónico. Está formado por los libros de Josué, Ruth 1 y 2, Jueces, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, los cuales son conocidos como los libros profetas. Como los primeros profetas, Libros poéticos y de sabiduría. Estos libros están formados por los Salmos, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Job, Proverbios y Eclesiastés. Son libros que muestran la sabiduría de Dios, la amonestación y también la sentencia. Libros proféticos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Fueron escritos con temas relacionados con el juicio que está por venir y para aumentar y estimular el arrepentimiento en el hombre, para que así puedan regresar a la justicia. Y como se muestra arriba, los libros de la Biblia no están dispuestos en orden cronológico, sino según las características de cada libro. Ejemplo: Jeremías, un libro profético, fue escrito antes y durante el tiempo del exilio babilónico y está incluido en el grupo de libros proféticos. Segunda de Crónicas fue escrito después del regreso de Babilonia, pero ya que es un libro histórico, está dispuesto antes de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 25:11, la profecía de que los judíos serían capturados en Babilonia durante 70 años. Y en Segunda de Crónicas 36:21, la profecía ya se cumplió. También en Isaías, que es un libro profético, fue escrito 100 años antes de que los judíos fueran capturados en Babilonia y está ubicado en el 23 lugar porque pertenece al grupo de los libros proféticos. Pero Esdras, que fue escrito después de la liberación de Babilonia, está ubicado en el número 15 porque pertenece al grupo de los libros históricos. Isaías 45:1, la profecía de que los judíos serían liberados por Ciro del exilio babilónico, y en Esdras 1:1 la profecía ya fue cumplida. Veamos ahora el Nuevo Testamento. En él se encuentra el cumplimiento de todas las promesas que habían sido establecidas en el Antiguo Testamento. Se registra en él la llegada de Jesús a la tierra, el testimonio de aquellas personas que tuvieron contacto con él y que escucharon sus enseñanzas. Está compuesto por un total de 27 libros,
los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera. Evangelios. En ellos se narran las buenas nuevas y se componen del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros fueron narrados por los apóstoles y sus discípulos para anunciar la buena noticia de salvación por medio de Jesús. Hechos de los Apóstoles. Muestra la forma en la que se divulgó el Evangelio por el mundo y muestra además la presencia del Espíritu Santo. Cartas de los Apóstoles. Son también conocidas como las epístolas y fueron redactadas por el apóstol Pablo. Y Apocalipsis. En este libro se encuentra la revelación que tuvo el apóstol Juan y está relacionado con las cosas que sucederán al final de los tiempos, incluyendo el juicio de las naciones y el reinado de Jesucristo en el universo. Y como los libros del Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento también están ordenados según las características de cada libro, no según las épocas. Por ejemplo, Segunda de Pedro está ubicado en el 22º lugar, pero fue escrito antes de Juan, que está ubicado en el 4º lugar. Ejemplo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, Pedro escribió que en breve debía abandonar el cuerpo. En Juan, capítulo 21, 19, este fue escrito después de la muerte de Pedro. ¿Y cuál es la importancia de la Biblia? Para aquellos que creen en Cristo, la Biblia resulta ser el libro de mayor importancia en sus vidas, pues es un relato que fue narrado de hechos históricos que han logrado llevar al mundo a lo que es hoy. Es un conjunto de mensajes por parte de Dios que fueron consagrados en varios libros sagrados y que además tienen todas las instrucciones que fueron transmitidas de generación en generación desde que se originaron las religiones. Es un libro de vital importancia porque hace alusión a la manera en la que el buen cristiano debe vivir. Es la base de la fe para los cristianos y la religión. Una importante guía en la cual se fundamenta la vida y la fe del creyente y es, además, la puerta de entrada para alcanzar la gracia y la bondad de Jesucristo. Es por medio de este libro que muchos logran entender la religión y la forma de ser del cristiano. Hace posible que las personas conozcan toda la obra que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, aprendiendo al mismo tiempo sus enseñanzas. Y es además la mejor manera de mantener una buena vida espiritual basada en sus estatutos para poder lograr alcanzar la salvación. ¿Y qué usos se le dan a la Biblia? En cuanto a los usos de la Biblia, estos se basan principalmente en el establecimiento de una serie de revelaciones por parte de Dios para que el hombre pueda alcanzar la felicidad de una forma integral. Los creyentes la utilizan para aplicar sus enseñanzas en todos los aspectos de su vida, ya sea en el ámbito individual, familiar, civil y espiritual. La misma Biblia indica que la Escritura ha sido inspirada por Dios y que además sirve para enseñar, para redarguir, para hacer correcciones y para instruir, basado en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos a continuación algunas versiones de la Biblia. Es importante recordar que, gracias a la Reforma Protestante, se logró tener acceso a la Biblia, pues antes solamente se leía en latín y las copias eran prácticamente exclusivas para aquellas personas que se encargaban de enseñar en las iglesias. En la actualidad se pueden encontrar varias versiones de la Biblia en español. Y a continuación se mencionan las más populares. Biblia de las Américas. Esta Biblia ha sido traducida de forma especial para los habitantes de Latinoamérica y se hizo con el objetivo de evangelizar. Biblia Dios habla hoy. Esta Biblia fue un proyecto realizado por las Sociedades Bíblicas Unidas en el año 1966 y está traducida con un español muy sencillo de entender. La Palabra. Esta versión hispanoamericana de la Biblia fue publicada por la Sociedad Bíblica Española y es bastante reciente, pues se publicó en el año 2010.
Además de simplificar el lenguaje bíblico, también hace que el mensaje principal de los textos sean más sencillos de entender. La palabra de Dios para todos. Esta Biblia se publicó en el año 2005 y es una versión realizada por el Centro Mundial de Traducción de la Biblia. Reina Valera de 1960. Esta es la Biblia más tradicional de todas y de hecho es la más utilizada entre los creyentes de habla española. Fue traducida por la Sociedad Bíblica Americana. Reina Valera contemporánea. Esta Biblia ha sido sometida a 2 diferentes revisiones y en su traducción enlaza el español moderno con el español que se utilizó para traducir la tradicional Valera. Nueva versión internacional. Esta es la Biblia más utilizada para evangelizar y para ganar nuevos creyentes y fue publicada en el año 1979. Y para finalizar esta enseñanza les dejo algunas curiosidades de la Biblia. La Biblia fue escrita en extensas tiras hechas de papiro o de pergamino. El último libro de la Biblia no fue el Apocalipsis, sino más bien fue la tercera carta de Juan. En el capítulo 11 del Levítico aparecen en la Biblia la mayor cantidad de animales mencionados en la Biblia. La última palabra que aparece en la Biblia es amén. La Biblia se desarrolla en 3 diferentes continentes que fueron África, Asia y Europa. El Nuevo Testamento se encuentra compuesto de 27 libros y de estos Pablo escribió 14. No aparece en ningún lugar en la Biblia donde se haga una descripción de Jesús. La palabra cristiano solemnemente aparece en la Biblia 3 veces diferentes en los siguientes capítulos: Hechos 11:26, Hechos 26:28 y Primera de Pedro 4:16. En la Biblia hay un total de 3.200 profecías que a la fecha ya se han cumplido y existen aún muchas otras que faltan por cumplirse. Y por último les dejo esta reflexión. La Biblia no contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Su contenido viene directamente del cielo por medio del Espíritu Santo de Dios. Léala. En ella encontrará una fuente inagotable de riquezas espirituales, físicas y materiales. Y sobre todo en ella encontrará el plan de Dios para alcanzar la vida eterna. Aleluya. La Biblia es vida, porque habla del Creador de la vida. Amén.